El hígado es un órgano esencial para digerir alimentos y eliminar sustancias tóxicas de nuestro organismo. De aquí que se vea particularmente afectado ante el consumo excesivo y prolongado del alcohol. Otros factores que le pueden hacer daño al hígado, además del alcohol, son los virus, la obesidad y el consumo de algunos fármacos. Cuando el hígado comienza a disminuir su función por el daño acumulado, pueden observarse algunos signos y síntomas de los que hablaremos en este video. Así que, si te interesa saber más, te invito a acompañarme. Número 1. Color amarillento de piel y ojos o ictericia. La coloración amarillenta de la piel se conoce médicamente como ictericia y es uno de los signos más asociados a la enfermedad hepática. La causa de esta coloración es la acumulación de una sustancia llamada bilirrubina, que posee un pigmento amarillento que, pasado cierto nivel en la sangre, generalmente entre 2 y 3 miligramos por decilitro, se acumula en la piel y mucosas y nos da esta curiosa apariencia. Si llegas a presentarlo, es muy importante que inmediatamente acudas a revisión médica. Otro dato es que este puede ser un signo de un problema del hígado agudo, es decir, de reciente comienzo como una infección o algo crónico, como el daño por el consumo excesivo del alcohol. Número 2. Diarrea. Este es un dato indirecto de problemas hepáticos. Como mencionamos al inicio, el hígado se encarga de la digestión mediante la producción de enzimas digestivas. Cuando estas enzimas se dejan de producir, ocurre una mala digestión de algunos alimentos, lo que a su vez favorece la aparición de diarrea. Esto es especialmente notorio con el consumo de grasas. Por otra parte, el movimiento intestinal se ve alterado en los casos de enfermedad crónica, por lo que este es otro mecanismo que puede provocar diarrea y molestias gastrointestinales. Número 3. Orina oscura o coluria. La orina oscura se da por un mecanismo similar a la ictericia, con la diferencia de que en este caso la bilirrubina excesiva está en la orina. Esto da a la orina la apariencia oscura, conocida también como orina color Coca-Cola. Este puede ser un síntoma incluso más precoz que la ictericia en el caso de una hepatitis aguda, como la causada por los virus de la hepatitis. Número 4. Heces blancas o acolia. La acolia o decoloración de heces se da por una falta de estos pigmentos biliares. Esto se da por una obstrucción importante de la secreción de bilis al intestino. En este caso, el problema no es el exceso, sino la ausencia de este pigmento, que normalmente da ese color café a las evacuaciones. Es muy común que se vea acompañada de coluria e ictericia en el contexto de un paciente con una hepatitis aguda, aunque también raras veces puede presentarse de manera aislada. Número 5. Tendencia a formar moretones con facilidad. El hígado participa en la coagulación de la sangre, que es este proceso que nos ayuda a la cicatrización de heridas cuando nos cortamos o nos sometemos a una cirugía. Esto es especialmente notorio en pacientes con enfermedad hepática crónica, donde pueden salir moretones muy fácilmente, donde incluso el paciente no recuerda haberse golpeado con anterioridad. Esto puede producirse tanto por problemas intrínsecos del funcionamiento del hígado, relacionado con los factores de coagulación, como por el hiperesplenismo. Esto quiere decir un vaso anormalmente agrandado que disminuye las plaquetas, al, literalmente, secuestrarlas. Las plaquetas, como sabemos, son un componente esencial de la coagulación, y por esto es que las hemorragias graves pueden ser muy peligrosas en el caso de pacientes con problemas del hígado. Número 6. Comezón en la piel o prurito. Esta comezón es muy especial porque se relaciona con niveles elevados de bilirrubina. Se trata de una comezón muy fuerte y persistente, que llega a provocar que los pacientes se dejen cicatrices de tanto rascarse. Este prurito suele ser más común en manos y pies, aunque puede presentarse en todo el cuerpo. Además, en muchos casos se produce una hiperpigmentación de la piel, es decir, que la piel se vuelve más oscura. Número 7. Acumulación de líquido o edema. Esta acumulación de líquido resulta más evidente en las piernas y en los pies, por el efecto de la gravedad, pero en casos graves puede llegar a verse en todo el cuerpo. El edema ocurre porque el mal funcionamiento del hígado inhibe la capacidad del cuerpo para circular y producir las proteínas que tienen el potencial de provocar una retención de líquidos. Es importante mencionar que esto también se da por problemas del riñón, y que los problemas hepáticos a su vez pueden condicionar estos problemas, en algo que conocemos como síndrome hepatorrenal. Número 8. Vómitos y sensación de malestar. La sensación de náusea surge de la incapacidad del cuerpo para procesar y eliminar toxinas, además de cambios en la digestión y el metabolismo. Por otra parte, también se relaciona con un importante reflujo ácido que puede incluso provocar ataques de vómito. Número 9. Cansancio extremo y fatiga.
Los investigadores han notado que el agotamiento y la fatiga son los síntomas más comunes del daño hepático. Sin embargo, el mecanismo es multifactorial. Una de las causas propuestas es un cambio en la química cerebral y los niveles hormonales, que, a su vez, disminuye la energía. En particular, niveles alterados de sustancias como la serotonina y la noradrenalina. Otra causa es la acumulación de subproductos tóxicos en la sangre que impiden el adecuado funcionamiento celular. Número 10. Dolor abdominal. Se trata de un dolor o sensación de pesadez en la porción superior derecha del abdomen, es decir, debajo de las costillas. Este dolor puede percibirse como punzante o palpitante, y es un poco más común de los padecimientos agudos como las infecciones, aunque también puede presentarse en casos crónicos. Este dolor a su vez puede acompañarse de un dolor a la misma altura, pero del lado izquierdo. Esto se da por esplenomegalia, que es la afectación del vaso que provoca que aumente su tamaño. Esto es común en muchos padecimientos del hígado, por la estrecha relación que tienen estos dos órganos. Como puedes ver, el hígado es un órgano esencial para muchas funciones corporales, por lo que su mal funcionamiento puede impactar diferentes sistemas a nivel corporal. Una de las causas más frecuentes en la actualidad de problemas hepáticos es la esteatosis hepática no alcohólica, también conocida como hígado graso. Por lo que si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.